Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 6 de febrero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada que ya está con nosotros vía Zoom. Fuerte terremoto en el centro de Turquía y noreste de Siria. El sismo entre 7.4 y 7.8 grados en la escala de Richter afectó 10 provincias turcas y varias provincias sirias. Esto lo tomo la Deutsche Welle alemana. Trata del sismo más fuerte y excentro registrado desde 1995 y ciertamente las imágenes son impresionantes, por decirlo menos. Más de 1.300 muertos en Turquía, dice el país de España, y Siria, tras un terremoto de magnitud 7.8. Los equipos de rescate tratan de localizar a las personas atrapadas bajo los escombros de los numerosos edificios que se han venido abajo en el sureste turco y norte sirio. Ankara ha emitido una alarma internacional pidiendo ayuda. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Turquía a partir de este desastre. El fin de semana, una de las noticias más comentadas, sin duda, tiene que ver con, saben ustedes, los globos chinos que surcaron los cielos de Estados Unidos, América Latina. De hecho, Estados Unidos busca en el Atlántico los restos del globo espía chino que derribó cuando volaba sobre su territorio. Esto lo tomó la BBC de Londres. Buzos de la Marina de Estados Unidos se encuentran trabajando para recuperar los restos del globo de vigilancia chino que fue derribado frente a las costas de Carolina del Sur. Y esto ha generado todo un debate. De hecho, Colombia confirmó que un globo también sobrevoló su territorio. La Fuerza Aérea Colombiana detectó la presencia del objeto volador y procedió a escoltarlo hasta que abandonó el campo aéreo nacional. En Venezuela, bueno, el régimen Nicolás Maduro rechazó el ataque de Estados Unidos contra el globo chino. En un comunicado advirtió sobre el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para derribar un globo chino que llevaba varios días sobrevolando el espacio aéreo estadounidense. Dice la nota, el gobierno de Venezuela rechaza el ataque de Estados Unidos contra una aeronave de origen chino no tripulada, naturaleza civil, que había mostrado una falla técnica y que no representaba ninguna amenaza militar. Dice, bueno, habrá que ver qué arrojan las investigaciones. Por cierto, el régimen chavista denunció supuesta incursión de aviones espías de Estados Unidos a Venezuela. Esto lo tomó de Monitoreamos y es una declaración del jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Dala. En tanto esto ocurría, bueno, saben ustedes, está abierta la precampaña de cara a las primarias de los factores democráticos en nuestro país para elegir un candidato único que representará a los factores democráticos en una eventual elección presidencial. Para hablar acerca de este tema, los escenarios que tenemos por delante y, bueno, lo que se ha complicado este proceso, saludamos a nuestra primera invitada. Conoce perfectamente de lo que vamos a conversar. Se trata de Carmen Beatriz Fernández. Ella es especialista en marketing político, pero además forma parte del equipo de Data Estrategia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes como siempre. Pues un gusto conversar con la invitada. Yo le pedí un primer comentario acerca de este proceso que con el pasar del tiempo se ha venido enredando. De hecho, el país de España, en un trabajo de Alonso Moleiro en enero, decía que las diferencias en la oposición venezolana dificultan la celebración de las primarias en junio, una fecha que inicialmente se había anunciado para este proceso. ¿Qué puede decirnos?
Sí, efectivamente lo que hemos visto, lo que se ha visto de cara a la opinión pública o de cara al público es un muy mal ambiente en el seno de las facciones opositoras, ¿no? No es nuevo, digamos, era un secreto a voces que allí había diferencias irreconciliables, pero lo que hemos visto en el último mes, digamos, es una cosa terrible, una cosa donde se hace completamente visible las diferencias y los odios mellizales entre las fuerzas que hacen vida en la oposición, en todas las facciones opositoras. Entonces, eso sin duda alguna está dificultando el clima para la conducción de unas primarias, pues porque quizás lo mejor que tienen las primarias en sí mismo es el proceso de acordar procedimientos, el proceso de sentarse y limar esos odios mellizales que existen desde hace tiempo y forzar a que los actores se sienten y establezcan unas reglas mínimas, un acuerdo común, ¿no? En ese sentido, yo he dicho varias veces que las primarias yo las veo mucho más como un proceso y no como un destino. O sea, nuestro objetivo nunca debe ser que se realicen las primarias. Nuestro objetivo es que se realicen las primarias porque creemos que con las primarias existirían ventajas competitivas a la hora de una elección presidencial medianamente competitiva, ¿no? Entonces, las primarias no son importantes en sí mismos, no son un objetivo, nunca se deben plantear como un objetivo en sí mismos. Las primarias son importantes en la medida que te acerquen a ese destino, ¿no? Al objetivo final que tú quieres lograr, que es el objetivo del cambio político, que es el objetivo final que quiere lograr toda Venezuela, ¿no? Hasta el chavismo hoy en día está pidiendo por cambio político. Ahora, antes de hablar de, digamos, estas diferencias y ataques cruzados entre los factores que van a participar en este proceso, yo quisiera preguntarle a nuestra invitada acerca del retraso en las gestiones, como dice este artículo del País, el silencio de algunos dirigentes políticos y la lentitud en la obtención de los recursos necesarios que estaría frenando la celebración de las primarias. Hemos conversado con algunos dirigentes de organizaciones como la Causa R y temen que, bueno, tome fuerza la corriente que habla de elegir o establecer un candidato vía consenso. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que más importante que las primarias es el consenso, pero ojo, no, en el sentido de que las primarias también implican un consenso. O sea, las primarias son valiosas porque precisamente posibilitan llegar a un consenso sobre metodológicos de cómo hacer las cosas y cómo entendernos entre facciones distintas y que tienen objetivos y ambiciones distintas que todas pueden ser valiosas, ¿no? En ese sentido, digamos que las primarias y el consenso no son caminos divergentes. Las primarias también obligan a un consenso. La gran ventaja que tienen las primarias es que permiten hacer un simulacro democrático del deber ser democrático, de qué es lo que tienen los actores de la oposición o lo que tienen los actores de la unidad como democracia en la cabeza. Entonces, precisamente esa yo creo que es la gran virtud de las primarias y las primarias han logrado crear casi que un momento propio, pues una aspiración en la sociedad. Hoy en día la sociedad te está hablando de primarias. Hay algunas encuestas por allí, la encuesta de Félix Seijas, por ejemplo, decía que 1 de cada 4 venezolanos está absolutamente decidido a ir a votar en primarias, un número que es extraordinario en cualquier proceso de primarias en el mundo donde solamente suelen votar los que son militantes o los que están absolutamente comprometidos. Entonces las primarias son valiosas
precisamente porque hacen esa maqueta del deber ser democrático y lo hacen y lo firman como arquitectos de ese deber ser democrático, precisamente las fuerzas de la unidad democrática, de los que se oponen al gobierno de Maduro porque no es un gobierno democrático. Entonces, justamente, lo interesante sería demostrar cómo es la democracia que tú quieres construir y firmar los planos de esa democracia. Y las primarias son una oportunidad para esos planos de la democracia que quieres hacer, ¿no? Ahora, hablemos de casos concretos. Por ejemplo, hay factores como 20 Venezuela que rechazan la participación del Consejo Nacional Electoral en este proceso. Entiendo que esto todavía está en discusión, el impacto que esto tendría. Me refiero a la participación o no del actual ente comicial, tal y como está hace meses, hablaban del rechazo, el gran rechazo que existe entre los votantes de oposición frente al Consejo Nacional Electoral. La escuchamos. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tú puedes oponerte a que el Consejo Nacional Electoral meta sus manos en este simulacro electoral, este simulacro democrático este mapa democrático que son las primarias, ¿no? Y la ventaja es que tú vas a tener mucha más libertad de juego, ¿no? Y vas a poder tener candidatos, por ejemplo, que son inhabilitados, que no te lo permitiría un órgano electoral, ¿no? Sin embargo, tiene una contra también, y la contra clara es que después de las primarias tú vas a participar en un proceso arbitrado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en ese sentido, tú estás mandándole un mensaje al elector de entrada desde las primarias diciendo que el árbitro no es confiable, ¿no? Entonces, es un mensaje ambivalente, es un mensaje ambiguo, porque después de que transcurran las primarias, tú sí vas a invitar al voto a través del arbitraje del CNE. Digamos, tampoco creo que es insalvable. Yo creo que puede haber elecciones con CNE, puede haber elecciones sin CNE. Yo me oriento a que sean con el CNE, pero entiendo los argumentos de quienes dicen que debe ser sin el CNE, particularmente María Corina, que se está convirtiendo además en una actriz relevante, en una personalidad más relevante, digamos, en lo que uno va viendo de las aspiraciones políticas de la ciudadanía, ¿no? De la sociedad. Siempre ha sido una personalidad relevante, pero digamos ahora sus números están mejor de lo que estaban el año pasado. Está mejor posicionada. Una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a dos temas. Uno, que tiene que ver con la participación de los venezolanos en el exterior. No es poca cosa. 3-4 millones de ciudadanos que tienen derecho a votar. Esto tampoco está definido, el impacto que tendría su participación o no. Y por otra parte, los ataques cruzados entre los distintos aspirantes de cara a lo que será la defensa de una candidatura única luego de celebrado este proceso. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social.
Global Therap y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la primaria, de los factores democráticos para elegir un candidato presidencial ante unos eventuales comicios en 2024. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político y quien forma parte del equipo de Data Estrategia. Yo le dejaba un par de inquietudes. La primera tiene que ver con los venezolanos del exterior. Decía que no es poca cosa, 3, 4 millones de votos que, bueno, hacen la diferencia en cualquier elección. ¿Cuál sería el impacto o no de su participación en este proceso de primaria? No está definido todavía, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, el alcance de los ataques cruzados. Hay temas, por ejemplo, como el de las sanciones, factores que lo defienden y hay quienes critican esta posición que estaría alineada con los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Esto, luego, el impacto que va a tener cuando celebrado ya el proceso. La escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, en relación al voto de la diáspora, bueno, evidentemente los venezolanos, Venezuela está dividida en estos dos bloques. Ya Venezuela no es solamente el país de los venezolanos que están dentro de Venezuela, sino que Venezuela es ese país de quienes estamos fuera de Venezuela, que alcanza 7 millones de personas. Pues eso es sin duda. Cualquier esfuerzo de recuperación del país tiene que incluir a los venezolanos de afuera tanto como a los venezolanos de adentro, ¿no? Y la participación el reconocimiento explícito del derecho, de los derechos políticos de los venezolanos en el extranjero es sumamente importante, ¿no? Ahora, yo pienso que evidentemente, y antes me preguntaba sobre la posibilidad de unas primarias con CNE o sin CNE, pareciera más fácil que el voto de la diáspora se hiciese en unas elecciones primarias sin CNE, ¿no? De todas formas, el voto de del exilio, que yo creo que es un voto tremendamente importante y tremendamente simbólico y que visibiliza mucho las demandas de cambio político de la sociedad venezolana y las demandas de democracia de la sociedad venezolana, no es un voto que sea definitivo a la hora de contar los votos. ¿Y por qué digo esto? Porque si se hacen bien las cosas en Venezuela, dentro de Venezuela, tú tienes unas proporciones hoy en día en la sociedad, en la sociedad de los venezolanos en Venezuela, donde el oficialismo alcanza apenas un 20% de los favores populares. O sea, tú tienes hoy por hoy 4 de cada 5 electores de venezolanos en Venezuela que están en contra del gobierno. Entonces, digamos, el voto de la diáspora es muy importante, los derechos políticos de la diáspora son muy importantes, son tremendamente relevantes a la hora de visibilizar las demandas por democracia de la sociedad como un todo de cara a los factores internacionales. Sin embargo, no creo que sean los números que harán la diferencia. Si se hacen bien las cosas, debería haber un voto muy favorable al cambio político en Venezuela, dentro de Venezuela, ¿no? Hoy en día el 60% del chavismo está pidiendo cambio político. O sea, la demanda de cambio político es una demanda de 9 de cada 10 venezolanos, ¿no? Recientemente tuve la información de una reunión de las VC, las unidades de batalla Hugo Chávez,
en una ciudad importante de Venezuela que no voy a decir cuál es, pero 150 VC se reunieron para rebelarse contra las autoridades, contra el régimen, por un tema de que el gas se estaba fijando, que las bombonas de gas se estaban fijando a una paridad con respecto al petro. Entonces hubo una rebelión allí en las VC, que es la célula fundamental política del régimen, mucho más allá de que los consejos comunales, porque estas son ligadas estrictamente al trabajo político de las mesas electorales. Entonces, digamos, hay una demanda de cambio político tan brutal que incluye incluso a los factores del chavismo madurista, que es una cosa que no había pasado antes, ¿no? Entonces, están dadas todas las condiciones hoy por hoy para la emergencia de un outsider, porque además existe un desprecio que en algunos casos es justificado, en otros no, por la dirigencia de la dirigencia opositora, en virtud de todo esto que hemos venido viendo en los últimos meses, estos dimes y diretes, estas peleas a cuchillo, estos odios mellizales que han existido desde hace mucho, pero que se han hecho mucho más visibles en los últimos tiempos. Entonces, pues estamos sentados frente a este polvorín, ¿no? Y lo mejor sería posibilitar que esos potenciales outsiders entraran a la lógica de las primarias, al juego de las primarias, ¿no? De lo contrario, más bien lo que se hace sería fortalecer una narrativa antipartido y una mayor fragmentación de las opciones opositoras, que terminaría beneficiando a Maduro, pese a que a Maduro lo quiera solamente 1 o 2 de cada 10 venezolanos. Ahora, las consecuencias de estos odios mellizales, como los califica nuestra invitada pasada, pues una vez se celebre el proceso de primaria. Yo mencionaba un punto que entre tantos que han provocado la discusión, sobre todo en redes sociales y los ataques cruzados, el de las sanciones. Hay precandidatos o aspirantes que piden terminen estas medidas de Estados Unidos, que está, bueno, en la misma línea de la agenda política del régimen de Nicolás Maduro. Esto ha sido utilizado por otros factores para señalarlo como parte bueno, de factores que acompañan al régimen venezolano. Yo le pedí un comentario sobre este punto específico, pero además el impacto que esto va a tener una vez celebrado el proceso, porque de allí surgirá un candidato que habrá que apoyar de cara al 2024, pase lo que pase, según los reglamentos. Totalmente, y es que por eso es que yo digo que las primarias son importantes como proceso y no como destino, porque las primarias son importantes como proceso si logran armonizar esas diferencias y crear ese mínimo común entre las fuerzas que hacen oposición o que pretenden hacer oposición, ¿no? Más allá de las posturas particulares divergentes que pueden o no hacerle juego al gobierno, como es el caso de las sanciones, ¿no? Pero las sanciones y muchas más, porque vamos a estar claros que la mayor ventaja competitiva que pudiera tener un régimen que es rechazado por 8 de cada 10 venezolanos, la única ventaja competitiva que puede tener es que al frente tenga a una explosión de voluntades sin coordinación y cada quien yendo por su lado, ¿no? La hiperfragmentación de las fuerzas opositoras sería la única ventaja que tiene un Maduro rechazado por el 80 y pico % de la población, ¿no? Si encima esas primarias, o sea, las primarias como proceso son importantes porque asientan y si son capaces de crear esos consensos alrededor de las reglas del juego, serán positivas. Pero si las primarias en sí mismas son erosivas, son divisivas,
el resultado puede ser aún peor que la falta de primarias, ¿no? O sea, si tú tienes unas primarias que están permanentemente visibilizando las diferencias en vez de visibilizar lo que son los elementos en común, tú al cabo de esas primarias vas a tener más disgusto en el elector y más fortaleza del enemigo que está afuera, ¿no? Entonces, digamos, y ahí hay gente que tú vas a tener a una invitada ahora que me encantará escucharla, pero hay gente que está haciendo muy buenos esfuerzos con un grupo muy notable, con esta comisión muy notable, muy competente, muy profesional y gente que está haciendo lo mejor que puede hacer para amarrar esta jaula de grillos, ¿no? Pero digamos, el proceso de las primarias como tal tiene que ser muy cuidado, porque el proceso va a ser un último esfuerzo de visibilización de unas aspiraciones opositoras que deben tener unos objetivos comunes. Finalmente, y a propósito de lo que dice nuestra invitada, tienen la división a su favor, pero también la represión y el control de las instituciones. Yo le pediría un comentario al respecto porque hay factores políticos que no descartan, por ejemplo, el escenario de Nicaragua. Sobre todo tomando en cuenta lo que va a pasar esta semana, que es la aprobación en segunda discusión, supuestamente la ley anti-ONG, calcada para algunos del régimen de Daniel Ortega. ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Claro. Es que hay que partir de la convicción, de la serena convicción de que esta elección presidencial no va a ser un proceso predecible, ni va a ser un proceso lineal, ni va a ser un proceso con las condiciones democráticas óptimas. Va a ser vamos a tener condiciones democráticas, condiciones electorales muy mermadas, muy disminuidas. Pues. Aún así, un gobierno es difícil que se sostenga cuando tiene un 80% de un país en contra, ¿no? O sea, en dictadura y en democracia, ¿no? Entonces, digamos, justamente como no es una elección normal, no es una elección democrática óptima lo que va a pasar en 2024, justamente tú tienes la necesidad de que los actores políticos tengan unas reglas del juego y unas confianzas mínimas entre los actores que le permita tomar decisiones cuando lleguen los momentos duros que llegarán, ¿no? Porque ¿cómo te preparas tú para las cosas que no quieres que ocurran, pero que posiblemente van a ocurrir? ¿Cómo te preparas tú para que el que gane las primarias sea inhabilitado? ¿Ok? Tú tienes que prever esas cosas en frío antes de que ocurran. Y eso para hacerlo necesita un mínimo de acuerdo, un mínimo de consenso entre las partes relevantes. ¿Qué pasa si muere quien ha sido ungido como candidato? ¿Qué pasa si, o sea, tienes que prepararte para todos los qué pasa de la vida, que evidentemente ojalá no ocurran, pero ¿qué pasa si ocurren, ¿no? Entonces, la mejor forma de prepararse ante eso es prepararse en frío, cuando tienes una mínima armonía, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nosotros vamos a la pausa y regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio.
Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la primaria, de los factores democráticos para elegir un candidato unitario de cara a una eventual elección presidencial. Se suma a nuestra mesa de debate María Carolina Uzcategui, quien es vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo iniciaría a partir de un titular que compartíamos con nuestra invitada anterior, de un trabajo que publicaba El País de España en enero, a finales de enero, que hablaba de las diferencias en la oposición que estarían dificultando la celebración de primarias en junio, una fecha que inicialmente se había propuesto para la celebración del proceso. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Realmente las diferencias no han sido en los factores que apoyan el proceso de primaria. O sea, por supuesto, no todos los factores de oposición están apoyando las primarias. Hay factores que han manifestado abiertamente su desacuerdo con este proceso, como es el caso de Alianza del Lápiz, como es el caso de Avanzada Progresista, en fin. Unión y Progreso también ha manifestado su desacuerdo con este tipo de mecanismos. Más sin embargo, los que sí están apoyando las primarias, pues están muy a la expectativa de que este próximo 15 de febrero, es decir, la próxima semana, estaremos anunciando ya cuál será la fecha definitiva de las primarias, o al menos la que tenemos hasta ahora. Como he señalado en varias ocasiones, nosotros nos hemos planteado varios escenarios. Uno de los factores que más incide es la respuesta, por supuesto, del CNE con respecto al tipo de colaboración que vamos a manejar con ellos. Hablaba del tema de los recursos, que también era otro de los factores que pudiera incidir en la definición de la fecha, pero poco a poco se han ido despejando algunas cosas y por eso es que nos atrevemos para el anuncio que se va a hacer el 15 de febrero, pues anunciar ya cuál sería la fecha que hasta ahora manejamos para las primarias. Nada es definitivo en este país y eso lo sabemos. Y no puede adelantarnos qué fecha están manejando, al menos el mes, porque los factores democráticos hablan, bueno, se habla de junio, ya hablan de octubre o septiembre. ¿Qué puede compartir con nosotros? Solo te puedo decir que hay un acuerdo bastante interesante entre todos los factores de la fecha. No puedo, por supuesto, adelantarte nada. El anuncio lo hará el presidente de la Comisión de Primaria, el doctor Jesús María Casal, y allí no solamente se hablará sobre la fecha de las primarias, sino también las juntas regionales que ya han sido designadas en cada uno de los estados, y que progresivamente y en la medida de que nos lo permite el calendario, pues vamos a ir juramentando en cada uno de los estados en una jornada bien ardua, pero bien satisfactoria, porque ha sido impresionante la cantidad de gente que se ha postulado para estas juntas regionales. Estamos hablando más de 1,000 personas a la fecha que han manifestado su compromiso con lo que es este proceso de primarias y sobre todo ningún tipo de temor al respecto. No ha habido nadie ni siquiera que luego de postularse haya decidido retractarse de esta postulación. Ahora, con el anuncio de la fecha, se da por descontado que no se va a elegir candidato por consenso, ¿correcto? No, es que nunca ha estado planteado elegir candidato por consenso. Eso sí está muy claro.
el compromiso de todos los factores que apoyan este proceso es alrededor de una elección primaria que incluya la mayor cantidad de venezolanos posible. Sabemos que hay limitaciones, por lo menos en lo que es el voto en el exterior, sobre eso se ha ido avanzando algo, pero trataremos de abarcar lo máximo posible. No será posible alcanzar a todos los venezolanos que están fuera, sin embargo trataremos de darle oportunidad a todos. Igualmente los venezolanos en Venezuela que tengan intención y quieran participar en el proceso de primaria, les recuerdo que es muy importante su inscripción en el registro electoral, porque por supuesto nuestro parámetro de base, sobre todo para la elección interna, va a ser el registro electoral. Es decir, que los venezolanos del exterior que quieran participar tienen que actualizar sus datos en el exterior. Pues para las primarias no necesariamente, pero sí para la elección presidencial tienen que actualizar los datos en el exterior, si no, no van a poder votar. O sea, que es un esfuerzo que debemos hacer o que deben hacer quienes estén fuera del país para tratar de estar habilitados, digamos, no solamente para elegir un candidato, sino para elegir al presidente de la República. Claro, lo digo porque seguramente sabe usted, me parece que solo 100.000 venezolanos están registrados en el exterior. Ahora mismo no recuerdo la cifra oficial. 107.000 venezolanos. 107.000 venezolanos, y entiendo que hay entre 3 y 4 millones habilitados para votar. Sí, deberían, y la gran mayoría de ellos están incluso registrados en Venezuela en otros centros de votación. Pero ya eso es algo que depende del CNE, a abrir lo que es el registro, el trabajo en el registro en los diferentes consulados para el registro electoral, y sobre todo pues veríamos dificultades en aquellos países donde aún no hay registro electoral, donde no hay consulados, funcionando. Sobre la participación o no del Consejo Nacional Electoral, ¿qué puede compartir con nosotros? Con nuestra invitada anterior hablamos de la declaración, pero uno de los factores, no sé si hay más partidos que defienden la elección manual como 20 Venezuela, que han discutido sobre este punto en específico. Bueno, mira, las conversaciones con el Consejo Nacional Electoral están todavía en una etapa inicial. Hay muchos factores que determinar, por supuesto. Para nosotros la identidad del elector es algo que no tiene discusión posible, y en caso de que se planteara, por ejemplo, que el CNE exija que se utilicen las captahuellas, pues por supuesto nosotros no estaríamos de acuerdo con nada de eso. Vuelvo y te repito, las conversaciones con el CNE están en una etapa inicial. En un principio nosotros hemos solicitado, en primer lugar, que se abran las jornadas especiales de inscripción en el registro electoral. Eso es algo que urge hacer, porque en la actualidad solamente hay 24 establecimientos que son las oficinas regionales del CNE en cada uno de los estados, donde la gente puede actualizar sus datos, y pues eso dificulta muchísimo que quienes viven distantes de las capitales de los estados puedan realizar este trámite. En segundo lugar, hemos solicitado el que se nos permita utilizar los centros de votación. Por supuesto, sería para nosotros fundamental el hecho de poder resguardar tanto a los electores como a quienes sean parte del proceso de primaria dentro de los establecimientos destinados para ese fin y habilitados para ese fin por el CNE, y por supuesto lo que es el uso del registro electoral. Esas son nuestras 3 primeras condiciones iniciales, pero como te digo, todavía el proceso de conversación con el CNE está en una etapa inicial, y hay muchas cosas que definir en ese trayecto. Usted rechazaba hace algunos días la declaración de Jorge Rodríguez anunciando la renovación del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, eso ha quedado como muchas cosas en silencio, ¿no? Yo creo que es inconveniente el cambio del CNE, porque por supuesto el equipo que actualmente está pues ya ha manejado al menos ha logrado desarrollar una expertise en cuanto a los procesos electorales en el país, y sabemos que venimos o se nos avecinan este año más los 2 subsiguientes de procesos electorales, siendo el del 25 el más complejo de todo, sin quitarle al 24, por ejemplo, que tendría que contar con la votación en el exterior,
la importancia que tiene. Entonces, creo que sería un desatino y sobre todo habría que revisar el marco legal en el cual ellos quieren hacer ese cambio del CNE, el cual me parece que no se ajusta a lo que establece la Constitución. Una de las preocupaciones que hemos escuchado sobre la participación del Consejo Nacional Electoral, más allá de la transparencia, de los escándalos, sabe usted, que han rodeado al máximo ente comicial, tiene que ver con las inhabilitaciones. Seguir más lejos, en el caso de Barinas, el ganador fue inhabilitado, no pudo asumir y tuvieron que celebrar nuevamente las elecciones. ¿Qué han pensado sobre este punto en específico? Pero buena parte de los aspirantes de la oposición están en esta situación. La escuchamos. Sí, es así, es así. Recordemos que las inhabilitaciones las dictaminó, las definió el Tribunal Supremo de Justicia en cada una de las ocasiones. No es el CNE quien inhabilita realmente, sino el tribunal. Más sin embargo, sabemos muy bien que en el proceso de negociación de México, este es uno de los puntos a tratar, el tema de las inhabilitaciones, y siendo esto un aspecto meramente político, pues por supuesto esperamos que la respuesta que pueda haber de parte de ese proceso de negociación. Sin embargo, nosotros hemos establecido claramente que no nos negamos a la participación de ningún venezolano, incluso aquellos que están en condición de inhabilitados políticamente, pues tienen el derecho a participar en las primarias y será la decisión política al final, cuando tengamos ya los resultados, quien defina las posibilidades o no de que un candidato que haya sido inhabilitado y que gane las primarias pueda participar en la elección presidencial. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso les dejo un par de inquietudes. Número uno, ¿cuántos aspirantes se han inscrito para participar en esta elección? Y número dos, ¿qué ha ocurrido con los recursos, con el tema de los recursos? Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la primaria de los factores democráticos para elegir un candidato unitario de cara a una eventual
elección presidencial. Nos acompaña María Carolina Uzcategui, quien es vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Yo le dejaba un par de inquietudes. Número uno, ¿cuántos aspirantes se han postulado hasta la fecha? ¿Cuándo además cierra el proceso de inscripción? Y número dos, ¿qué ha ocurrido con los recursos? ¿A cuánto asciende el monto de este proceso interno de los factores democráticos? La escuchamos. Mira, hasta tanto no se anuncie la fecha de las primarias, que como te dije se va a anunciar el 15 de febrero, no podemos anunciar el cronograma. No hay ningún candidato inscrito en el proceso, puesto que el cronograma no se ha activado completamente. Lo único que hemos adelantado, bueno, hemos adelantado muchas cosas. Todo el trabajo de reglamentos, de normativa de las primarias ya está bastante adelantado, el tema de las juntas regionales, el tema de la búsqueda de cooperación internacional en el sentido de poder tener observación, testigos, acompañamiento, cualquiera de las formas posibles, que sabemos que es difícil en un proceso interno de un factor político. O sea, es diferente cuando hay mejor disposición o mejores mecanismos de acompañamiento cuando se trata de una elección per se, la elección presidencial o la elección de gobernadores o algo así. Pero en este caso, que al fin y al cabo termina siendo un proceso interno de un grupo de factores políticos del país, pues no existe una figura formal de acompañamiento internacional, pero sí estamos tratando de visualizar alguna forma, algún esquema que permita que tengamos ese tipo de apoyo y observación. Entonces, hasta tanto no tengamos o no anunciemos formalmente la fecha de las primarias, no vamos a iniciar ninguno de estos procesos de inscripción de candidatos. Y en todo caso, el cierre de la inscripción de candidatos sería 3 meses previos a la fecha, que no te puedo decir cuál es la fecha y no te puedo decir, por lo tanto, cuándo es el cierre del proceso de inscripción. Sobre los recursos y el monto de este proceso, ¿a cuánto asciende? Bueno, mira, las cifras varían. Todo va a depender mucho del tipo de acuerdo de cooperación que establezcamos con el CNE. Como te dije, las conversaciones están en una etapa inicial y dependiendo de eso, pues por supuesto, si la votación se termina realizando finalmente manual, entonces tendríamos un costo adicional que sería la impresión de boleta. Si el CNE decide no prestarnos o no otorgarnos el derecho a utilizar los centros de votación, pues tendríamos que hacer otro gasto adicional en lo que son toldos, sillas, alquiler de todo eso, para que la gente pueda y habilitar seguridad, etcétera, etcétera, para que la gente pueda votar en lugares públicos. Es decir, va a depender mucho la cifra final del costo del proceso, cuál va a ser el acuerdo en que lleguemos con el CNE. ¿Cuáles son las proyecciones con y sin Consejo Nacional Electoral? Mira, varía. Tomando como referencia lo que fue el proceso anterior, que tuvo un costo aproximado de un costo aproximado de $5 millones, establecemos que si fuese con el CNE estaría más o menos por allí, y sin el CNE, pues en un adicional de 3 millones más. De todas, el voto en el exterior sería manual, ¿correcto? De momento. Claro, eso sí se llevaría a cabo manual. Es lo que ahora hemos analizado. Porque, entre otras cosas, como decía nuestra invitada, el proceso de actualización probablemente del registro electoral sería posterior para participar ya en una elección presidencial. Nosotros estamos insistiendo que comience desde ya, no tanto, digo, por el proceso de primaria, sino porque es importante la habilitación de venezolanos en cualquier lugar del mundo para participar en la elección presidencial. Sabemos que la participación en primarias generalmente es baja. En el proceso del 2012 que se llevó a cabo en Venezuela, nosotros tuvimos una participación récord, que en aquel momento alcanzó el 16% del registro electoral. Ahora, pues las expectativas pueden ser muy altas, más sin embargo sabemos que las primarias no son un factor tan motivante como sí lo es una elección presidencial de la cual todos los ciudadanos quieren formar parte. Todos los factores que se han acercado para participar, incluyendo recientemente, me corregirá si me equivoco, el conde del Guácharo, se comprometen a respetar el resultado final y apoyar al candidato o la candidata que resulten electos, ¿correcto?
Sí, eso es correcto. Ha habido una excelente disposición de parte de todos los factores que se han acercado, incluso en la conformación de las juntas regionales de primaria. Hemos tenido participación de diferentes factores ajenos a la plataforma. 20 hizo propuestas. Obvio, hay un perfil definido que dice que no puede ser militante de ninguna organización política, pero por ejemplo sugerir personas probas que le generen confianza a los diferentes factores políticos, que es lo más importante. El árbitro debe generar confianza y en ese sentido, pues siempre hemos definido que no solamente es importante el hecho de que no tenga ningún tipo de militancia, sino que tampoco sea una persona adversa a los diferentes factores políticos que pueda causar más bien conflicto en lugar de hacer fluir el proceso. Finalmente, ¿cómo toman ustedes, me refiero a los miembros de la comisión de primaria, las declaraciones desde el seno del oficialismo, atacando la celebración de esta elección? Mira, ellos tienen toda la libertad de poder expresarse, eso es lo que buscamos en nuestro país, la libertad de expresión. Mas, sin embargo, ellos constantemente realizan procesos de primaria para las elecciones, lo vimos para el pasado 21 de noviembre, lo hemos visto en diferentes ocasiones. Más bien, elevemos el nivel democrático en el país, hagamos más elecciones primarias, dejemos que la gente decida hasta quién va a ser su candidato. Yo celebro que hayan muchos candidatos y yo celebro que todos los factores busquen la manera de llegar a acuerdos, porque el país necesita propuestas serias. Recordemos que las primarias en las cuales estamos trabajando no solamente se comprometen en la elección de un candidato, sino también en tratar de fomentar un acuerdo entre los posibles precandidatos, por decirlo así, para llegar a un programa mínimo, unas líneas mínimas de gobierno que permitan hacer de ese gobierno que estamos seguros podemos llegar a conformar un gobierno que realmente cuente con el apoyo y la participación de todos los venezolanos que buscamos un cambio en el país. Por otra parte, hablábamos de escenario con nuestra invitada anterior. En la comisión de primaria se ha discutido esto. Me refiero a una situación como la de Nicaragua, sobre todo tomando en cuenta que van a participar aspirantes en Venezuela que están inhabilitados políticamente. ¿Qué puede compartir con nosotros? Hemos manejado diversos escenarios, pero ya hay decisiones que son políticas y que por supuesto se debe crear una mesa técnica, una mesa política entre los diferentes candidatos. Una vez que se establezca el proceso de inscripción en las primarias, debe haber una mesa política donde se lleguen a acuerdos, no solamente en el programa de gobierno, sino también en temas tan fundamentales como esto, como la posibilidad de un escenario en Nicaragua. Nosotros somos un órgano para organizar las primarias, pero hay muchas decisiones que deben tomar los factores políticos y en las cuales nosotros no podemos tener mayor participación. Pero que ustedes al final materializarían o instrumentalizarían en caso de que haya acuerdo, ¿correcto? Desde luego, así será. Bueno, María Carolina Skátegui, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, aclarando tantos temas y dudas sobre este proceso que para la prensa internacional, bueno, ha tenido que superar varios obstáculos. Sin embargo, nos dice nuestra invitada que el 15 de febrero se anuncia finalmente la fecha para la celebración de la elección interna entre los factores democráticos del candidato que va a participar o los va a representar de cara a una eventual elección presidencial. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.